A ver, pensemos por un momento en un día de trabajo típico. Las reuniones, los objetivos, la estructura de los equipos, incluso la idea misma de tener un jefe. Nada de eso apareció por arte de magia, fue diseñado. Y lo más increíble es que el plano de casi todas las oficinas y fábricas del mundo fue trazado, en gran parte, por solo 2 hombres hace más de un siglo. O sea, ¿por qué existen los gerentes? ¿Por qué se dividen las tareas de esa forma tan específica? La respuesta, curiosamente, no está en una app de productividad o en un libro de management de hoy. No. Para encontrarla, tenemos que viajar en el tiempo, al humo y al estruendo de la era industrial. Imaginen la escena. Finales del siglo XIX, principios del XX. El mundo industrial era un caos. La producción crecía a un ritmo brutal, pero la forma de gestionar todo ese trabajo, bueno, digamos que se había quedado muy atrás. El trabajo se hacía por costumbre. Como se dice, a ojo. No había un método claro, todo se basaba en el así se ha hecho siempre. El resultado, un desperdicio enorme de esfuerzo, de materiales, de tiempo. Y claro, esto generaba una tensión constante. La gerencia desconfiaba de los trabajadores y los trabajadores veían a sus jefes casi como el enemigo. Y en el corazón de este conflicto había algo que Frederick Taylor llamó simulación de trabajo. ¿Qué es esto? Sencillo, los trabajadores iban más lento a propósito. Y no por flojera, sino por inteligencia. Sabían que si trabajaban más rápido, lo único que conseguirían es que les exigieran más por el mismo sueldo. Era una respuesta lógica, de pura supervivencia, ante un sistema que simplemente no funcionaba. Y es justo aquí donde entra en escena nuestro primer protagonista, Frederick W. Taylor. Un ingeniero que, viendo todo este desorden desde la planta de la fábrica, se convenció de que tenía que haber una forma mejor de hacer las cosas, una forma más científica, empezando desde abajo, desde cada pequeña tarea. Esta frase suya lo resume todo a la perfección. Para Taylor, la solución no era encontrar a la persona más talentosa, no. La clave era diseñar un sistema tan bueno, tan perfecto, que cualquier persona, una persona común, pudiera volverse extraordinariamente productiva. El sistema era la estrella, no el individuo. Y así nació la administración científica, una idea que para la época fue totalmente radical, tratar la gestión del trabajo como una ciencia. Se trataba de observar, medir, experimentar, hasta encontrar la única y mejor manera de hacer cada cosa. Se acabaron las corazonadas. Era la hora de los datos. Y Taylor no se quedó en la teoría, ¿eh? Lo dividió en 4 principios fundamentales. Primero, estudiar cada tarea como si fuera un experimento científico. Segundo, seleccionar a la persona perfecta para esa tarea y entrenarla. Tercero, cooperar para que todos sigan el método. Y cuarto, y esto fue revolucionario, la gerencia se encarga de pensar y planificar, y los trabajadores se encargan de ejecutar. Una división clara. Para desarrollar esta ciencia, Taylor y su gente usaron herramientas como el cronómetro. Imagínense, se medía cada segundo, se analizaba cada movimiento para eliminar cualquier desperdicio. Ahora, claro, esto generó mucha polémica. Muchos en su tiempo argumentaron que este enfoque era deshumanizante, que convertía a las personas en simples engranajes de una máquina y que, por supuesto, podía usarse para explotar a los trabajadores. Bueno, hagamos una pausa aquí porque esto es clave. Lo que nos muestra este cuadro son las 2 caras de la misma moneda. Mientras Taylor estaba obsesionado con optimizar la tarea desde la perspectiva del trabajador, otro pensador en Europa estaba atacando el mismo problema de ineficiencia, pero desde un ángulo completamente opuesto. Y ahora pasamos a Henry Fayol, un ingeniero de minas francés. Él no veía el problema desde el taller, sino desde la oficina del director general. Su pregunta no era cómo hacer esta tarea más rápido, sino cómo estructuramos toda la organización para que funcione como un mecanismo de relojería. La respuesta de Fayol fue la teoría de la administración clásica. En lugar de enfocarse en las piezas pequeñas, él miraba el rompecabezas completo. Su meta era crear un conjunto de principios universales que cualquier gerente pudiera aplicar para dirigir una organización de forma efectiva, sin importar si era una mina de carbón o una fábrica de textiles. Y Fayol era increíblemente metódico. No se quedó en ideas vagas, desarrolló un marco de trabajo completísimo, compuesto por, como vemos aquí,
14 principios específicos para guiar a los gerentes. A ver, no vamos a repasar los 14, pero aquí hay algunos de los más influyentes. La división del trabajo, que es como la idea de Taylor, pero a nivel de toda la empresa. Unidad de mando fundamental, que cada empleado reciba órdenes de un solo jefe. Unidad de dirección, para asegurar que todos remen en la misma dirección. Y el espíritu de cuerpo, que es básicamente lo que hoy llamamos trabajo en equipo y buena cultura organizacional. Pero Fayol fue incluso más allá de los principios. Él definió la esencia misma del trabajo de un gerente. Descompuso el complejo acto de administrar en estas 5 funciones clave, creando un proceso tan fundamental que, en esencia, todavía se enseña hoy en las escuelas de negocios. Y estas son las 5 funciones. Primero, planificar el futuro. Segundo, organizar todos los recursos. Tercero, dirigir a la gente. Cuarto, coordinar los diferentes esfuerzos para que todo encaje. Y quinto, controlar, para asegurarse de que el plan se esté cumpliendo. Esto fue básicamente el primer manual de instrucciones para ser gerente. Y aquí llegamos al punto crucial de todo esto. ¿Por qué importan estas ideas de hace más de 100 años? Pues porque, nos demos cuenta o no, todos vivimos y trabajamos dentro del mundo que Taylor y Fayol construyeron. Aquí está el gran resumen. Si combinamos la eficiencia de tareas de Taylor, que va de abajo hacia arriba, con la estructura organizacional de Fayol, que va de arriba hacia abajo, listo. Tenemos el ADN de casi todas las empresas modernas. Son 2 mitades que crean un todo. Y estas ideas no son cosa del pasado. Están vivas en las empresas más exitosas de hoy. El famoso sistema de producción de Toyota es puro Taylor en su obsesión por eliminar el desperdicio. Los algoritmos de Amazon, que optimizan cada movimiento en sus almacenes, son los estudios de movimiento del siglo XXI. La gestión basada en datos de Google es administración científica con esteroides. Y la increíble cadena de suministro de Zara se basa en la coordinación y el orden de Fayol. Hemos pasado del cronómetro y el papel a la inteligencia artificial y la nube. Pero la búsqueda fundamental no ha cambiado. Seguimos persiguiendo la máxima eficiencia, la especialización y la coordinación, exactamente los mismos objetivos que obsesionaban a Taylor y a Fayol. De hecho, solo hay que pensar en las herramientas que se usan a diario. Trello y Asana son la división del trabajo de Taylor, pero en una pantalla. Slack o Microsoft Teams son herramientas para perfeccionar la coordinación y la unidad de dirección de Fayol. Y el Big Data, bueno, el Big Data es la culminación del sueño de Taylor, la capacidad de estudiar científicamente cada aspecto del trabajo a una escala que él nunca podría haber imaginado. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Al construir este mundo hipereficiente, basado en sistemas, optimización y control, ¿hemos logrado dominar el trabajo? ¿O hemos creado un sistema tan poderoso que ahora es él quien nos domina a nosotros? Una buena reflexión para la próxima vez que empiece una jornada laboral.